Chic 6. Escucha de las músicas contemporáneas. No cifremos ya el tiempo en milenios, sino en cortos decenios. En nuestros días asistimos al enfrentamiento entre dos tribus. La primera es la de los compositores que edifican músicas a priori, sobre partituras exactamente calculadas. Esos compositores, poseedores muchas veces de un oído superentrenado, no podemos por menos de dejar constancia de los progresos del oído occidental, al menos en un sentido especializado del hacer y el oír, tienen alguna posibilidad de escuchar su música tal y como ellos la han escrito. La otra tribu es la de los aficionados, profanos, o los entendidos, informados, que solo cuentan con sus oídos. Escandalizados o interesados, oyen en general algo distinto a lo que los compositores les destinaban, lo mismo que provoca su repulsión o su interés. Pero por fin llega el pueblo elegido, somos nosotros, lector, minoritario, pero iluminado por una modesta revelación. No creemos más que a nuestros oídos, pero oídos entrenados desde hace años en la práctica de los tipos, clases, géneros y especies del solfeo generalizado. Esta vez, independientemente de cualquier análisis de organización, y de la doble adhesión o repulsión estética, practicamos el dictado musical. Estamos en condiciones de descifrar esas músicas al igual que otras músicas exóticas. A veces, incluso observamos curiosas semejanzas entre estas y aquellas, lo que en nuestra perspectiva está lejos de ser un reproche. Sin embargo, tenemos un malestar. Nuestras razones para apreciar esas composiciones tan bien calculadas no son las mismas que las de sus autores y constatamos un divorcio entre lo que se quiso escribir y lo que hemos sabido oír. Chic 7. Fuera de serie. Volvamos otra vez al lenguaje. Solo el nivel fonológico no se refiere directamente al sentido, salvo si se le permite el acceso a los niveles significativos del léxico y la sintaxis. Léxico y sintaxis constituyen el conjunto de un código, al cual debe plegarse todo locutor, so pena de no ser comprendido. Pero desde el momento en que el locutor combina palabras siguiendo unas reglas, dice algo, que en ningún caso podríamos prever con el solo conocimiento del código. Una vez dicha la cosa, podemos asegurarnos de que su enunciado es conforme al código y respeta efectivamente las reglas lingüísticas. Pero el contenido del mensaje y su valor literario, poético, 306 Pierre Schaeffer. Tratado de los objetos musicales. 307. Filosófico o científico, pertenecen al escritor, al poeta, al filósofo o al científico. Es decir, a los usuarios del lenguaje, locutores u oyentes, que buscan el sentido, olvidando las reglas que permiten la transmisión de ese sentido. Sea o no la música un lenguaje, parece imposible no reconocerle esos tres niveles. El análisis musical más corriente y la literatura más aproximada sobre la música, distinguen al menos implícitamente el solfeo, la sintaxis y la obra que tiene un sentido. Se trata de saber si esta distinción existe aún en el pensamiento contemporáneo. ¿Somos los únicos que estamos en ello? La gramática no es el lenguaje escrito, escribe el Everio, sino solamente una de sus dimensiones. En una continuidad de lenguaje como la nuestra no sería cuestión de una gramática, sino de múltiples ideas y niveles posibles de gramaticalidad, independientes de toda idea de significación semántica. La palabra viene después. He ahí por qué considero el concepto de música serial como algo lingüísticamente no definible, la inversa del lenguaje total. P. Boulez se hace eco de ello. El malentendido que nos acecha, del que debemos desconfiar terriblemente, es confundir composición y organización. Un sistema coherente es, de hecho, algo previo a toda composición. Pero la red de posibilidades que ofrece ese sistema no debe ser expuesta simplemente y considerar que así satisface las exigencias de la composición. De hecho, parece que por un respeto religioso de poder mágico del número y por una preocupación de la obra objetiva, dependiente de un criterio mucho menos vacilante que el libre arbitrio del compositor, así como por ciertas consideraciones sobre un método contemplativo de audición, nos remitimos a las organizaciones del cuidado de componer. Veamos, por el contrario, la obra como una sucesión de rechazos entre tantas probabilidades. Hay que hacer una elección, y ahí reside la dificultad, también escamoteada por el deseo expreso de objetividad. Es precisamente esta elección lo que constituye la obra, renovándose en cada instante de la composición, pues el acto de componer no será jamás asimilable al hecho de yuxtaponer los hallazgos estableciendo una inmensa estadística. Salvaguardemos esta libertad inalienable, la felicidad constantemente esperada de una dimensión irracional.
Son estas líneas importantes, que deben permitirnos distinguir la inspiración personal, que no compartimos, de las conclusiones metodológicas, idénticas a las nuestras. Que desde el punto de vista estético Boulez funde sus elecciones sobre los rechazos, mientras que nosotros fundamos las nuestras sobre ISPE. 11 Revista Preuves, núm. 180, febrero 1986, p. 31. Contribución de L. Berrio titulada Forma de hablar, a la investigación de Akbol Kourechliev sobre la música serial hoy. 12 p. Boulez, Auprese Lolots, cerca y lejos, en Caiers Renaud Barralut, núm. 61. Ras, que la palabra contemplación sea peyorativa para él, y que coloque en lo irracional, lo que nuestra libertad tiene de inalienable, mientras que para nosotros la libertad es razón, poco importa en el debate que nos ocupa en este momento. Desde el punto de vista metodológico, la distinción que hemos dejado de postular, entre la sonoridad y la musicalidad, entre la experiencia del oído y la del espíritu, entre el plano de la percepción de los objetos y el de su disposición, está reconocida en esas líneas, aunque vagamente y de forma accesoria. Shix 8. Los tres niveles. Si nos quedamos con el hecho de que hay varias gramaticalidades, debemos concluir entonces que no disponemos en nuestros días de ninguna regla musical de base, o al menos de ninguna estructura de referencia generalmente aceptada, que constituya el equivalente de lo que durante siglos fue el tesoro común de la lengua musical. Existe en principio una confusión entre los niveles que los lingüistas llaman fonología y morfología. Si hay nuevas estructuras de referencia formándose, será en cualquier caso en la más inextricable mezcla de estereotipos y neologismos. Si, por otra parte, tenemos que distinguir entre organización de los materiales y composición, es porque existe un nivel superior del sentido, al cual la propia organización está subordinada. Ahora bien, en el sistema tradicional, percibíamos bien esos tres niveles del lenguaje musical. A un nivel aculógico, también asimilado que casi parecía inamovible y sin variantes posibles, correspondía cierto número de sonidos concretados por una tradición instrumental bien determinada, que definía un musical absolutamente depurado de lo sonoro. Después estaban las estructuras del solfeo, algo más que las escalas cuya híbrida génesis acabamos de recordar. Todo el código melódico armónico que hemos dejado a un lado, al estar fuera del propósito de un solfeo, pero que constituye evidentemente el gran conjunto de referencia tradicional. Y, finalmente, había las obras cuya economía interna aseguraba el sentido a la manera del sentido de un texto, que, como hemos recordado, se apoyaba en la lengua, pero que se le escapaba en lo esencial. ¿Qué encontrarnos hoy de todo esto, y quién se interroga claramente sobre este terna? Por ello hemos dado la vuelta a problemas que nos parecían mal planteados, y hemos analizado el sistema tradicional. Hicimos una distinción, sobre la que insistimos ahora, por lo inhabitual, entre el solfeo de los sonidos armónicos y la teoría de las escalas con sus diversas consecuencias. Y, sobre todo, no hemos deducido de todo lo anterior lo que esperábamos en vano: alguna armonía más racional, o reglas para nuevos lenguajes. Igualmente, cuando se avanzan relaciones paramétricas y se unen, de forma empirista, los diversos valores arbitrariamente elegidos, solo un debate, que debería confrontarse a la experiencia, justifica la elección y la búsqueda de nuevos objetos, pero nada prueba que se aborde así el nivel final del sentido, ni siquiera que nos hayamos asegurado las percepciones musicales al nivel elemental de los objetos. Dicho de otra manera, todo nuevo sistema musical, relativamente arbitrario, debe poder ser probado en los dos extremos: el de los materiales, para las estructuras percibidas efectivamente, y el del santo final, donde intervienen las estructuras de referencia inmemoriales. Shix 9. Las músicas. Ese plural ha figurado muchas veces en el transcurso de esta obra. Hemos comprendido que se trata de las variantes presentadas por las civilizaciones musicales. Pero implícitamente las referíamos a la música, postulando así un tronco común a todas estas músicas, como se postuló otras veces una lengua original, tronco común de todas las lenguas, idea abandonada hoy para las lenguas, pero que no está destinada a serlo para la música debido a la importancia de los datos naturales en el fenómeno musical. Quedaría entonces por elucidar, a partir de las variantes, cuál es el tronco común. Este tratado se ha esforzado en su conjunto en responder a la pregunta. Al menos ha reconocido finalmente a todas las músicas tradicionales dos rasgos comunes: una relación armónica fundamental, más o menos desarrollada, de las alturas a los timbres, y una estratificación en tres niveles sucesivos: el de los objetos, el de las estructuras de referencia y el del sentido.
Ahora se nos presenta otro aspecto, otro plural. Se trata de músicas que renunciarían al estatus de nuestras músicas habituales. En efecto, a partir del momento en que las relaciones de los rasgos distintivos en los sonoros son perceptibles y erigidas en criterios musicales por una decisión artística adoptada progresivamente por la sociedad, ¿por qué no disponer directamente los objetos como estructuras, pasando directamente del nivel acológico al nivel de la organización del conjunto, tal como se construye una arquitectura según la lógica del material, y en contra de un discurso referido a un código? No hay ninguna objeción a esto, pero hay que ver claramente lo que se abandonancia. La idea esencial de Saussure para definir las lenguas es la diferenciación, en la lengua no hay más que diferencias. Por lo mismo, la lengua musical tradicional no es lengua más que porque llegamos a olvidar lo sonoro, casi tanto como en el lenguaje de las palabras. Las músicas se escuchan por referencia a la tonalidad y a la modalidad, y la prueba está en los sentidos tan extraordinariamente diferentes que un indio, un europeo, un africano o un chino atribuyen a una estructura melódica concreta, por ejemplo, modos hindúes de la mañana o de la tarde, modo mayor, alegre para nosotros y para los griegos no, etc. Así pues, cuando abandonamos el código melódico armónico, para proponer esquemas variantes, ya no buscamos el sentido con la ayuda de las estructuras diferenciales. Hemos de encontrar el sonido en la propia obra, en sus proporciones internas, como en el caso de una arquitectura. Pero eso no es todo. Entre los niveles extremos del sentido y las estructuras fundamentales de percepción suponemos que ha desaparecido un estadio intermedio, al menos en sus convenciones más estrictas y mejor recibidas. Entonces el sentido debe ser buscado en el conjunto mismo, en una coherencia nueva de las formas con el material. Tal música aporta entonces dos simplificaciones con relación a la antigua. Ofrece unos registros de percepción menos refinados, pero más naturales, donde a las percepciones armónicas se asocian percepciones dinámicas o de color, mucho más evidentes para el oído vulgar. Por otra parte, la desaparición del nivel convencional hacia esas músicas más universales, como puede serlo una arquitectura, siempre más comprensible para un extranjero, aunque sea aproximativamente, que la lengua autóctona. Lo importante entonces es ponerse de acuerdo sobre los términos, sobre lo que llamamos la música. Habría que tener dos palabras, o bien considerar que el plural las músicas consagra no solamente diferencias relativas a los códigos, sino una divergencia, radical esta vez, de naturaleza. Schicks 10. Las tablaturas. El hombre primitivo tenía que deletrear los sonidos con medios rudimentarios. Nosotros que tenemos todos los medios debemos adoptar la actitud simétrica. Descifrar las relaciones entre los sonidos, que nos conducen a una música mejor que a otra. Ya no debemos esperar la música de un nuevo instrumento. Al contrario, es nuestra orientación hacia una música deseada lo que debe hacernos inventar los instrumentos que le son propicios. Ya no se trata de reunir a la buena de Dios una pequeña orquesta diversa, sino de definir una tablatura. Recurrimos a esta vieja palabra, a falta de otra mejor, para designar la elaboración de unos instrumentos, lo que sería algo más que una tecnología instrumental desarrollada al azar, y abierta a todos los vientos. En la definición dada por Machabei de tablatura, representación de los sonidos musicales propios de un instrumento o de una categoría de instrumentos 13, se trata de algo distinto a una tecnología de los medios, en el límite de un análisis de contenido, del que hemos hablado en los libros precedentes. De hecho, no basta con haber vivido el extraordinario descubrimiento del universo sonoro, si vamos a terminar perdiéndonos en él. De ahora en adelante ha llegado el momento de reunir vigorosamente por análisis o síntesis los medios escogidos con vistas a un fin. Pero, ¿qué escoger ante tal profusión? Los tipos extremos de tablatura se nos ofrecen. Un tipo armónico, donde todos los sonidos tienen una altura tónica, y un tipo complejo, 13 la notación musicale, la notación musical que 6 G. Puff, 1960. 310 Pierre Schaeffer Tratado de los objetos musicales 311. Donde no hay más que mezclas no armónicas, de frecuencias naturales o artificiales. Podemos afirmar anticipándonos osadamente al futuro, que todo nuevo instrumento sonoro tomará algo, poco o mucho, de uno y otro sistema y llamará la atención del oído en uno u otro registro, o en los dos a la vez, si es mixto. Schicks. Los dos ámbitos musicales. Frente a esos dos tipos de tablatura, encontramos dos músicas principales. Una fundada sobre las relaciones de alturas armónicas, posee toda suerte de variantes culturales, con 3 grados de complejidad cada una, que son los lenguajes musicales conocidos hasta hoy.
La otra, fundada en las relaciones no armónicas, pone directamente en relación las estructuras de percepción elementales y las formas sonoras según esquemas variantes. Este avatar de la música no posee, por el momento, más que dos niveles de articulación y se parece sobre todo a una arquitectura o a una escultura. Bien entendido que se trata de dos casos límites o teóricos, complicados muchas veces por fórmulas de transición, donde se mezclan estructuras de referencia y esquemas variantes, notación cromática y ausencia de notación auténtica, en la ignorancia más completa de los rasgos distintivos de lo sonoro y de los registros musicales efectivamente percibidos. De hecho, según se trate de uno u otro tipo de tablatura, o de un tipo mixto, el oído se remite a uno u otro campo perceptivo de las alturas, o a los dos a la vez, jalonados de manera diferente y diferentemente orientados, donde el uno es preciso y el otro no, el uno cultivado y el otro no. Poseemos así dos registros musicales, uno cristalizado y otro amorfo, uno repetitivo, logarítmico y calibrado, y el otro lineal, aproximado y matizado. También podemos oponer, en el plano de la intensidad, dos parejas de estructuras. Las estructuras rítmicas vacías o llenas, que corresponden a los espaciamientos, y las estructuras dinámicas, que corresponden a la presencia de los sonidos. Aún se puede añadir que los sonidos deberán clasificarse en dos grandes grupos. Los sonidos homogéneos, o sensiblemente homogéneos, cuyos trazos gruesos responden a los trazos finos de los silencios, y los sonidos formados, cuya percepción es otra, ya que el ritmo de los espacios, marcados por los impactos, no responde ya a la ley de duración interna cuya percepción es anamorfoseada. Si dejamos momentáneamente de lado la cuestión de los timbres, para no retener, como en la música pura, más que las dimensiones de altura e intensidad en función de la duración, las dos variantes de la música se partirán, 2 a 2, en 4 relaciones del campo perceptivo. Ya hemos distinguido un campo armónico llamado clásicamente cromático, en el cual se efectúa la localización de los objetos tónicos, y un campo coloreado por analogía con la apreciación visual de los colores, para designar esa otra manera de situar, con matices aproximados del grave al agudo, los sonidos no armónicos, espesos o complejos. Llamaremos también campo rítmico al que corresponde a la percepción de los espacios y campo dinámico al que integra los perfiles. Las 4 relaciones sobre las que se fundan las músicas puras son las siguientes. Campo armónico, en presencia de objetos tónicos. Campo coloreado, en presencia de objetos complejos. Campo rítmico, en presencia de espacios o de sonidos homogéneos. Campo dinámico, en presencia del impacto de los sonidos formados. Shix 12. El continuo y el discontinuo. Estas 4 relaciones suponen, no obstante, el empleo de objetos discontinuos calificados por criterios puros, no ambiguos. Altura tónica o masa compleja, duración homogénea o impacto. El solfeo de la música tradicional siempre ha considerado los sonidos como si fueran fijos, dados por la instrumentación, e idénticos a sí mismos a través del tiempo. Aún estamos en ese caso, salvo para los objetos que pertenecen al último criterio, cuya fluidez queda enmascarada, al menos en la música tradicional, por un teclado tranquilizador, el piano, o por una total evanescencia, pitch de cuerdas. Imaginemos ahora objetos fluidos donde evolucionan, esta vez en continua variación, esos 4 criterios. ¿Qué pasará? ¿Percibiremos nuevas relaciones? Sin duda, pero examinémoslo más de cerca. Hagamos una primera constatación. Un glissando de altura pura no aparecerá sino como un sonido de masa compleja que evoluciona en altura. A la inversa, un sonido de masa compleja que suba a través de una escala los grados armónicos, engendra intervalos que responden a la escala armónica. Por otra parte, una intensidad que evolucione en la duración, ya no anamorfoseada como en un ataque, sino bien percibida como en un sonido filado, no es otra cosa que una generalización del perfil dinámico del objeto, percibido ahora como trayecto dinámico. En consecuencia, aunque los criterios de percepción de esos diversos objetos sean muy diferentes, una masa compleja fina es muy diferente a un glissando y un ataque es muy diferente a un perfil dinámico voluntario, se constata que volvemos a encontrar los dos campos perceptivos, coloreado y dinámico, como forma general de percibir. Se puede resumir todo ello en un cuadro que califica 6 clases de relaciones fundamentales entre los objetos dados a escuchar y los registros perceptivos, sabiendo que las relaciones del continuo, en función de la velocidad de evolución, oscilan entre el recuerdo de las antiguas percepciones y la originalidad de las percepciones nuevas.
14. La identidad etimológica es engañosa. Hay pues dos cromatismos. Uno comporta unos centenares de grados C cuantificables, y el otro se cuenta en matices de la octava de colores. Por ello preferimos evitar el término cromatismo, que resulta equívoco para oponer claramente armónico a coloreado. 312 Pierre Schaeffer. Objetos dados a la escucha. Sonidos armónicos discontinuos, tónicos fijos, sonidos no armónicos discontinuos, masas complejas fijas, sonidos, tónicos o complejos, englisando propiedades del campo perceptivo para las escalas de altura. Estructura repetitiva logarítmica, de intervalos de alturas. Grados continuum lineal de matices en el registro. Color evaluación de trayectos melódicos referidos a los registros de los intervalos o de los colores, según su velocidad de evolución. Objetos dados a la escucha. Sonidos homogéneos, sonidos con ataque, sonidos con perifil mantenido, propiedades del campo perceptivo para las escalas temporales. Estructura repetitiva aritmética, de intervalos de duración, anamorfosis y localización de un impacto. Ritmo de los espacios, evaluación de los trayectos dinámicos referidos a los valores de duración o al ritmo de los espacios, según su velocidad de evolución. Esta confrontación conduce a dos resultados importantes, puesto que nos incita a no confundir jamás, al proveemos de objetos, las posibilidades que se ofrecen de poner en juego bien el registro repetitivo, eminentemente propicio a la abstracción de las fórmulas y las figuras, bien el registro lineal, mucho menos musical, pero muy análogo a un registro plástico, visual o kinestésico. Se puede ver la inmensa confusión cometida por las partituras, cuando se aplican notaciones válidas para la primera columna, a los objetos de las dos últimas. B. Comprender, por el contrario, cómo se pasa de una música a otra por el cambio de los tipos de objetos o, lo que es lo mismo, por el cambio de los módulos de duración, en el sentido del capítulo 8. Desarrollemos este último punto. Partiendo de la música más clásica al nivel de las notas, que corresponden a la base de memorización óptima, se usa un material discontinuo. En el nivel superior, el de las frases, se asume por el contrario el continuo, es decir, la unión de los rasgos instrumentales, la evolución de los matices y la evolución melódica. Al haber respetado los tiempos del oído y la aglomeración del campo, nos hemos asegurado una buena memorización de la percepción de las relaciones más tratado de los objetos musicales precisas, o sea, del mejor rendimiento del campo perceptivo, convenientemente ocupado por agregados distintos. 15. Imaginemos, por el contrario, una música que use sonidos continuos o complejos, y que presenta glissandi masas que no están situados ni calibrados en el campo perceptivo armónico. Sin embargo, podemos oír trayectos melódicos y dinámicos que no existían anteriormente. Esta música ha escogido a la vez otros objetos y otras cualidades de la percepción, que llamamos plásticas. Incluso podríamos insinuar que busca su sentido allí donde la música anterior lo evitaba. 16. Imaginemos que ralentizamos enormemente una música de tipo clásico. Las frases desaparecerán del horizonte de la memoria, los sonidos discontinuos se dilatarán y aparecerán perfiles de ataque convertidos en trayectos dinámicos o arrastres imperceptibles de otra forma, etc. En cierto modo, estas dos músicas apuntan a dos empleos de la duración de los objetos. La música plástica adopta como nivel distintivo el nivel inferior de la otra, tras haberlo dilatado a un módulo normal de memorización. Al nivel superior, por el contrario, esta nueva música hecha de elementos en continua variación, donde timbres y valores están soldados, acaba por formar macroobjetos y no frases. Encontramos el discontinuo al nivel de la expresión como una sucesión de secuencias que deben hallar su sentido en una modulación interna, y no con relación a las estructuras de referencia clásicas del discontinuo, totalmente perdidas de vista. Shix 1.3. Polifonía y polimorfía. Evidentemente hemos simplificado mucho las relaciones fundamentales en el campo perceptivo, estudiándolas solamente sobre algunos tipos de objetos, en general deponentes, como ya hemos señalado. Pero la mayor parte de los objetos actúan en uno y otro campo con dominantes más o menos acusadas y matizadas. De ahí la importancia de la tablatura y de la orientación de sus recursos. Según la tendencia, tendremos una música fundamentalmente musical o una música sobre todo plástica. Una de las músicas escoge el campo más sutil, pero debe respetar la conveniencia de sus objetos, so pena de no ser inteligible. La otra escoge el campo más instintivo, porque se organiza naturalmente de forma análoga a los otros registros sensoriales nuestros, y apela a un sentido general de las proporciones, en relación con la dinámica del gesto, del movimiento, de las tensiones musculares, etc.
Pero hemos dejado de lado otra pareja de orientaciones que se refieren al hecho de que también las cadenas musicales son plurales y pueden 15. Señalemos que este análisis puede generalizarse más allá del sistema tonal, pero no implica la elección particular de una escala, sino solamente el respeto a un contexto que permite la percepción de los intervalos armónicos. 16. Al igual que una obra con letra, descuida el sentido por la entonación, postulando un habla sin lengua. Y 314. Pierre Schaeffer, Tratado de los objetos musicales. 315. Poner la muy clásica alternativa del contrapunto y la armonía, que nosotros generalizamos con la expresión polifonía-polimorfismo. En efecto, puede que se quiera insistir en la coexistencia de discursos a la vez distintos y ligados y se separen las voces, bien por artificio del timbre instrumental, locutores distintos de la orquesta tradicional, o por la independencia de las partes de la fuga, contrapunto de un solo timbre. Pero podemos también preferir acercarnos a los constituyentes y olvidar esos locutores en tanto que protagonistas aislados y reincorporar nuestras aportaciones al tejido de una metamorfosis general. Se tiende primero a la armonía, o sea, a la orquestación que suelda los timbres en acordes y frases generales, después se trabajan los objetos orquestales recortándolos, puntillismo de los timbres en el seno, de una misma forma, o finalmente los fusionamos, no para formar tramos dinámicos engarzados en los timbres, sino para obtener bloques o pastas tornasolados, polimorfismo. Una música que suelda progresivamente sus voces pasa poco a poco de un campo perceptivo al otro, y se vuelve polimórfica. Está claro que la evolución de una armonía cada vez más cargada que difumina progresivamente las relaciones de intervalo, no ha dejado de empujar a la música tradicional. Parece así que podemos distinguir 4 polos en la práctica musical, puntos cardinales que podrían ayudar a situar los diversos ámbitos de la organización musical por diagramas análogos a los del capítulo 18. Esas tendencias principales del trabajo musical serían: fusión o partición de las voces, música polimórfica, polifónica, música musical, continuos o discontinuos, música plástica. Parece que la evolución occidental ha recorrido el ciclo así. Si en efecto una música cada vez más armónica, 4, ha sucedido naturalmente a la polifonía original, 1, complicando y enredando las relaciones, 1, 4, 17 en sentido esquemático, es decir, yuxtaposición de líneas horizontales, opuesta a la sucesión de tramos verticales. Contrapuntísticas, se llega naturalmente también, por una música de paso como la serial, 4, mayor 3, a una música percibida como una serie de objetos unidos entre sí de la forma más lógica posible, 3. Pero puede que esta lógica no sea lo bastante viable, mientras que una relación polifónica entre varias cadenas de objetos, 2, restablecería el sentido como en una arquitectura, donde tal forma no tiene ningún sentido por sí misma, sino que lo toma del conjunto. Muchas veces se habla de una nueva dimensión musical, impropiamente calificada de espacial, pero no se trata de otra cosa que de una polifonía de las cadenas de objetos que solamente la localización espacial, a falta de indicios instrumentales, nos permite distinguir. Schicks. 4. Un proyecto interdisciplinario de esta forma, a través de sistemas equívocos y a pesar de los errores de principio, la evolución se efectúa en el sentido que hemos indicado. Nuevas relaciones entre los objetos, nuevos problemas de forma y quizá una música tan radicalmente diferente, en efecto, de la música tradicional, que ya no es un lenguaje. Admitir esto supone, sin embargo, cambiar considerablemente de actitud. En primer lugar, supone abandonar todo prejuicio, exclusivamente natural o cultural, que ataña a los fundamentos de la música. Es dejar de arrastrarla, a trancas y barrancas, del determinismo físico al estructuralismo lingüístico. Es admitir una hibridación, una unión de elementos dispares y una actitud interdisciplinar. Un proyecto interdisciplinar es siempre ambicioso en razón de las competencias que intenta agrupar. O bien un investigador las asume todas y sabe de antemano que en cada una de ellas no será más que un aficionado, lo cual no ha dejado de ser motivo de remordimiento para el autor, o bien las tendrá que reunir a su alrededor, lo cual es teóricamente posible, pero prácticamente acrobático. Los especialistas tienen cada uno su manera de entender las cosas, y cada uno posee un sistema de referencia y de pensamiento. Cada uno tiene su fe. No basta con que cada uno trace un camino hacia el otro, que el filósofo se haga un poco físico o el matemático lingüista. Se trata de algo distinto a una polivalencia. Enseguida será necesario que los investigadores de diversas disciplinas admitan fijarse algo más que un objetivo común.
el objeto común de su escucha, ya que se trata de sonidos, y de su mediación, porque se trata de sentido. Pues ¿quién contempla el objeto, sino el hombre? En la perspectiva científica se trata aún de un sujeto, no de un hombre. Aún es el hombre exterior tomado como objeto del mundo y siempre es la misma lección de anatomía. Una momia vendada, un animal disecado, el Homo sapiens que se parece a un hombre real como un maniquí del Museo Grevin.